victoria del Borussia Dortmund 3-1 sobre el Barcelona en lo que fue el partido de vuelta de los cuartos de final de esta UEFA Champions League, pero eliminación al fin 5-3 frente al conjunto de Hansi Flick. Y en este video vamos a hablar de todo lo que fue el partido y así también hacer un balance general de lo que ha sido toda la serie, hablando por supuesto sobre todo haciendo hincapié sobre lo que hizo el conjunto de Niko Kovac. Así que así arrancamos. Victoria digna y victoria justa del Dortmund en este partido de vuelta, pero como decía al inicio, una derrota o un resultado que al final termina siendo negativo, porque el Dortmund termina quedando afuera con ese global de 5-3 frente al Barcelona. Y una serie que la primera sensación que me termina dejando es que por supuesto creo que el Dortmund termina perdiendo la serie por su muy mal segundo tiempo en el partido de ida, porque si bien lo destaqué el otro día, en la primera parte, en la ida, creo que el equipo había más o menos competido bien, había generado situaciones, no las había aprovechado, pero en la segunda parte sí que el equipo se descontroló, dejó muchos espacios, vimos un equipo que por supuesto fue mucho más endeble y que ante este Barcelona dejar tantos espacios, darle tantas facilidades a los Lamine Yamal, a los Rafinha, a los Lewandowski, a los Fermín López, que el otro día había tenido un muy buen partido, y la verdad que lo termina pagando muy caro y termina pagando realmente la eliminación, porque la verdad que hoy vimos un Dortmund que la verdad que plantó cara, que compitió muy bien, que ganó el partido merecidamente y que incluso viendo lo que fue el partido pudo haberle marcado tranquilamente algún gol más, se quedó a 2 goles de esa hazaña o de ese milagro. Pero la verdad que la sensación final es repito, creo que se termina siendo una eliminación amarga, porque creo que si el equipo competía mejor en el partido de ida y la verdad que lo salía a buscar más y demás, creo que hubiese sido una serie mucho más pareja. Y después, bueno, esto es fútbol y podría haber pasado cualquier cosa, pero creo que el Dortmund seguramente se esté lamentando en estos momentos justamente de que en la ida no haya competido mejor. Y sobre todo, insisto, sobre todo el segundo tiempo, que ahí es donde termina perdiendo la serie. Porque, repito, lo que decía antes, en el primer tiempo, en el partido de ida, había competido bien. Pero bueno, creo que después esa segunda parte, la verdad que le termina pasando factura. Hablando ya puntualmente de lo que fue este partido de vuelta, creo que el Dortmund en los primeros minutos vimos un equipo agresivo, un equipo que lo fue a buscar, un equipo que por momentos... en esos primeros 10-15 minutos, que es cuando llega el gol de Guirassy de penal, el gol de 1-0, vimos un equipo que la verdad que lo fue a presionar al Barcelona, lo fue a asfixiar, lo fue por momentos a acorralar, y la verdad que tuvo unos primeros 15 minutos muy buenos. Szczęsny ya en esa primera parte, la verdad que tapó varias pelotas, tuvo el penal por supuesto de Guirassy, que terminó con el 1-0, y la verdad que vimos un Dortmund que arrancó enchufado, que arrancó la verdad que jugando o sabiéndose que bueno, tenía que hacer un partido perfecto para dar vuelta a la serie, y que bueno, tenía que también tenía que salir a buscarlo, y bueno, creo que eso lo hizo bien. Creo que después tuvo alguna chance más en la primera parte para justamente irse con 2-0 al entretiempo, que eso creo que hubiese sido anímicamente muy pero muy bueno. Después es cierto que en la segunda parte se termina poniendo 2-0 con ese gol con ese doblete de Guirassy. Pero después es cierto que ese gol del 2-0 termina siendo rápidamente desactivado por el gol en contra después de Bensebaini. Con el 2-1 creo que hay un lapso de 5 minutos entre gol y gol, y creo que es un gol que también hizo que el partido entre en una meseta. Creo que después el Dortmund, después de ese gol del 2-1, como que sintió un poco el golpe, lo sintió anímicamente, sintió como que con el 2-0 y la expectativa estaba, porque la verdad que estaba a 2 goles nomás, pero después con ese gol en contra del argelino el equipo termina cayendo. Y la verdad que el Barcelona empezó a tener un poco más de control, ya con el ingreso de Pedri. Vimos un Barcelona que obviamente tuvo un muy mal partido, creo que también, y eso lo quería por supuesto que decir. Creo que hoy también hubo mucho mérito del Dortmund en el partido que hizo, en la agresividad con la que salió a jugar, con la sangre en el ojo, por así decirlo, con la que disputó el partido desde el arranque. Pero también coincidió con un muy mal partido del Barcelona, que creo que hubo un poco de relajación. Ya estaba con un 4-0, o venía con el 4-0 de la ida. Era un partido que por ahí se relajó de más. La verdad que no vimos un Barcelona total, más, iba así totalmente concentrado. Vimos un Barcelona totalmente desconcentrado, con muchos errores en defensa. Un equipo que no tuvo intensidad, que la verdad estuvo muy alejado de su mejor versión. Creo que es de los peores partidos, sin dudas, del equipo de Flick en la temporada.
y que casi le termina costando caro, porque insisto, creo que es un 3-1 justo, pero que el Dortmund con un poquito más de puntería y sin un Szczęsny, que la verdad que también creo que también haciendo una final de partido, y bueno, el Dortmund tranquilamente le podría haber convertido algún gol más, y quién te dice haber forzado, ¿por qué no?, una larga, porque la verdad que insisto, la verdad el partido daba para que el Dortmund tranquilamente pueda llevarse un triunfo 4-1, 5-1, porque la verdad la sensación fue esa. Pero insisto, poniéndolo antes, creo que Barcelona, salvo esos minutos entre el gol del 2-1 y después lo que fue el 3-1 de Guirassy para su hat-trick, ahí el partido más o menos se niveló, y después ya en los últimos minutos sí, vimos un Dortmund que con el 3-1, con el hat-trick de Guirassy, fue a buscarlo. Fue un equipo que se plantó más adelante, como que revivió, fue también ¿cómo decirlo?, como una señal que sintió el equipo que podía ir a buscarlo. Tenía 15-20 minutos para buscar 2 goles más, no los termina haciendo, termina con un gol anulado a Brand, que hubiese sido el 4-1, y bueno, si ese gol hubiese sido convalidado, que estaba en claro fuera de juego, pero si hubiese sido convalidado, bueno, ¿quién te decía que en los últimos minutos el Dortmund no terminaba yendo en busca de más? Por eso digo que es un resultado o es un partido en el que el Dortmund queda con esa sensación amarga de que hoy mismo podría haberle convertido más goles a Barcelona, y con la sensación de que si en el partido de ida competía mejor, y bueno, ¿quién te dice que la serie no era mucho más pareja de lo que termina siendo, y tenía más chances justamente de pasar a la siguiente instancia? También, insisto con esto, no quiero sacarle mérito al partido del equipo de Kovac, pero que también justo dio esa casualidad o esa coincidencia de que el Barcelona jugó el mejor, o el peor, perdón, el mejor partido, el peor partido de la temporada. Entonces creo que también se juntaron dos cosas. Por ejemplo, hoy, bueno, este partido fue suplente Pedri, que siento que por una cuestión más de rotación, más de descanso, creo que si el Barcelona no llegaba a este partido con un 4-0, y seguramente hoy Pedri hubiese jugado, creo que también el Barcelona hubiese jugado con otra concentración. Por eso creo que el 4-0 en la ida lo termina un poco relajando de más, se terminó confiando de más, y bueno, el resultado final termina, creo que siendo un fiel ejemplo de esto. Por eso insisto, esa sensación que queda, que el Dortmund pudo haber hecho más, pudo haberle competido mejor. Es cierto que después la diferencia entre ambos equipos, entre la calidad de uno y el otro, es muy notoria, pero después, viendo la serie en general, bueno, termina siendo una oportunidad desaprovechada. Creo que es una eliminación, no sé si decir digna. Creo que el partido del Dortmund sí fue digno, pero después decir que la serie del equipo fue digna en líneas generales en los 180 minutos, y bueno, por ahí sí que creo que me queda un poquito más de dudas, pero bueno, la verdad que está haciendo una eliminación dolorosa, una eliminación en la que, insisto, el equipo solamente se haya quedado con ese sabor amargo de que pudo haber hecho más, de que pudo haber competido mejor y demás, pero bueno, es una eliminación que realmente creo que estaba más o menos dentro de las grandes posibilidades. El Barcelona era el gran favorito. Creo que también, hablando un poco del conjunto de Flick, es una derrota que le va a traer un poco de dudas. Creo que si bien poníamos al Barcelona como el gran favorito, después de este partido vimos un equipo que cuando se mostró desconectado, cuando se mostró con poca intensidad, cuando se relajó de más, es un equipo al que claramente tiene sus ciertas falencias, sobre todo en defensa, porque la verdad que el partido de Cubarsí, de Koundé y de Araujo, la verdad que fue muy flojito. El chico Martín también tuvo un partido complicado. Entonces vimos un Barcelona totalmente, por supuesto, casi que anticompetitivo, te diría. Es cierto, faltaba Pedri, como decía, faltaba Íñigo Martínez, faltaba Valde. Fue un muy mal partido de Lamine Yamal, creo que de los partidos más flojitos que me ha tocado ver de él. No fue bueno lo de Rafinha, Lewandowski también muy poco participativo y demás. Entonces, como digo, fue un conjunto de cosas que hicieron que el partido se dé muy a favor del Dortmund, y que el Barcelona haya exhibido el muy flojo nivel que mostró en este partido. Del Dortmund, conclusiones positivas que se pueden sacar. Creo que lo más positivo, por supuesto, es lo de Guirassy, pese a la eliminación. Que el otro día Guirassy había tenido 2 chances que no las había aprovechado y que había sido un poco foco de críticas. Bueno, hoy termina marcando un hat-trick, y la verdad que Guirassy, su temporada creo que es muy positiva. Es su primer año en el club, y la verdad que el rédito ha sido muy grande. Un jugador que además tampoco es que llegó por mucho dinero, creo que fueron 18 o 20 millones. Entonces es un jugador que en base a esa relación precio-rendimiento claramente es muy grande. Es un jugador que le ha dado mucho al equipo.
creo que el dato de 58 goles en 70 partidos en las últimas 2 temporadas son claramente una locura. Estamos hablando de, sin dudas, creo que uno de los mejores delanteros de Europa en las últimas 2-3 temporadas. Sus 2 años en el Stuttgart y su primer año en el Dortmund. Y la verdad que es un delantero con el cual el Dortmund primero tendrá que retenerlo, porque creo que es un jugador que perfectamente lo pueden venir a buscar. Es cierto que ya tiene 29 años, que no es un delantero joven o de una edad muy con el cual haya mucha proyección, pero que sí es un delantero que tiene muy buena actualidad. Por eso creo que puede haber algunos equipos que puedan venir a buscarlo. Ahí estará la tarea del Dortmund, ahí estará la tarea del club, casi obligatoria diría, de retenerlo, y que si logra retenerlo la próxima temporada, rodearlo mejor, darle un contexto mucho más favorable, porque la verdad que Guirassy esta temporada ha demostrado que es un delantero o es un 9, es un goleador con el cual o por el cual vos podés construir un proyecto. Es un delantero por el cual puede ser la base de un proyecto que tiene que construir el Dortmund, y la verdad que, insisto, su temporada es muy positiva, salvo algún partido en el que por ahí no tuvo un buen nivel, o partidos, por ejemplo, el partido de ida en el que tuvo 2 situaciones y no las aprovechó y demás, y alguna mala racha de 4 o 5 partidos sin convertir, que son rachas que tienen todos los goleadores. Salvo esos pasajes, esos pocos partidos, el resto de temporada, la verdad que Guirassy ha sido la carta goleadora de este equipo, ha sido por momentos un poco el rescatista del equipo, ha sido un delantero que en varios partidos, como así lo ha tenido malos, ha tenido partidos en los que él literalmente sacaba en alguna acción aislada, se inventaba un gol, el típico, o se lo puedo poner a Guirassy como, o ponerlo en una frase como saca agua de las piedras, porque la verdad que es así. Es un delantero que en muchos partidos, con alguna mínima ocasión o con alguna mínima cosita, se ha inventado un gol, y la verdad que es un delantero que, insisto, está teniendo una temporada espectacular. Ya es el goleador de la Champions, creo que son 13 goles los que finalmente se quedó. Veremos si a final de temporada o si a final de esta edición no queda con el máximo goleador, pero la verdad que lo de Guirassy creo que es lo más positivo que puede sacar el Dortmund en esta eliminatoria, pese a la eliminación. Después creo que, por ejemplo, fue un buen partido de Pascal Gross. Creo que el alemán, el ex hombre de Brighton, que no estuvo en el partido de ida, la verdad que hoy tuvo un buen partido, generó el penal del 1-0, y la verdad que es un futbolista que le está aportando mucho al Dortmund, llegando. Es un jugador que creo que, si bien cuando llegó al club la temporada pasada, el año pasado, lo veíamos como un jugador que por ahí más para ser importante en la salida, para ser un futbolista que te aporte mucho más en la base de la jugada, un jugador que por ahí te aporte más desde el pase, pero que estamos viendo que es un futbolista que lo mejor que le ha dado al equipo es eso de llegar por sorpresa, de tener justamente un muy buen último pase. Es un jugador que creo que en 3/4 es lo mejor que hemos visto de él en su primer año en el club, y que creo que es algo en lo que el equipo tendrá que, por supuesto, darle mejor contexto. Creo que la llegada de Kovac ha beneficiado justamente al ex hombre del Brighton, por eso creo que también, la verdad que me gustó su partido. Después, bueno, Bayer no tuvo por ahí la mejor noche, tuvo algunas chances, no las pudo aprovechar, pero y la verdad que también se lo vio un poco impreciso. Pero bueno, Bayer creo que es un futbolista también por el cual el equipo o el club tiene ahí un muy buen proyecto para justamente seguir puliéndolo, pensando, por ejemplo, en la próxima temporada. Después, por supuesto, se pueden hacer muchos debates respecto a lo que debe ser el nuevo proyecto. Yo creo que lo de Kovac, dentro de todo, yo la verdad que tenía expectativas muy bajas con el croata, y la verdad que dentro de todo ha hecho un Dortmund un poco más pragmático, no tan vistoso, pero que termina mejorando a lo que vimos con Sahin, pero que, bueno, con esto no alcanza, y por eso creo que para la próxima temporada ya la gente que toma las decisiones tiene que tener en mente, o ya tiene que estar buscando un próximo entrenador, porque creo que lo de Kovac ha sido un buen parche. Veremos después cómo termina la Bundesliga, faltan 5 fechas, y es un equipo que todavía a día de hoy está fuera de cualquier competición europea, pensando en la próxima campaña. Entonces veremos cómo termina la temporada, pero termine como termine. Después analizaremos, por supuesto, lo que ha sido el ciclo de Kovac, pero termine como termine, de buena o mala manera, creo que es un ciclo que debería terminar, y que en la próxima temporada debería el Dortmund traer un
entrenador nuevo. Por eso, la verdad que mucho más análisis no se puede hacer. Repito, es un buen triunfo del Dortmund analizándolo desde el partido mismo. Después en la serie, obviamente que es una derrota, que es una victoria que la de hoy no termina sirviendo. Tampoco es un partido que sale la temporada. Tampoco estamos diciendo que el Dortmund con este triunfo muy bien conseguido haya salvado la temporada, porque encima el otro día frente al Bayern tuvo un buen segundo tiempo, lo empata, saca un buen empate en el Allianz, pero tampoco que son 2 partidos en los que digamos, bueno, el equipo con estos 2 partidos salva la temporada. No, ni nada que se le acerque. Pero que sí son 2 partidos, y trayendo nuevamente el partido del Bayern, en los que el equipo, cuando ha jugado, cuando ha ido más adelante, cuando ha presionado, cuando fue un equipo más por ahí más agresivo, y la verdad que es un equipo que puede competir mucho mejor. Por eso, bueno, insisto, queda esa sensación de que el equipo pudo haber dado mucho más de lo que termina dando. Por eso, repito, después del partido no mucho más. De la serie en general, creo que ya me he repetido en la sensación final que creo que me deja a mí, y la sensación que creo que final que le deja a todos los hinchas del Dortmund, ¿no? De que el equipo sigue un poquito más, se apretado un poquito más. La verdad que le podría haber generado tranquilamente más peligro a este Barcelona, que en defensa por ahí tenga sus puntos más endebles, y que además, bueno, hoy tenía la particularidad de que no tenía a 2 de esos 4 titulares. Después, por ejemplo, viendo un poco ya para cerrar los números finales, 18 remates del Dortmund, 11 al arco frente a 7 del Barcelona y solamente 2 al arco. Bueno, números que también terminan hablando, por supuesto, de la superioridad que mostró un equipo sobre el otro. 3,85 expected goals. Bueno, son números que por supuesto se acercan a lo que hizo el Dortmund con ese 3-1 final. Insisto, pudo haber marcado algún gol más, pero bueno, creo que también por ahí vendrá mucho la lamentación. Así que bueno, creo que no mucho más del partido. Veremos, por supuesto, como decía antes, cómo termina la temporada el club, si puede meterse o no en alguna competición europea. A día de hoy está fuera, le quedan 5 fechas. Ya lo dijimos el otro día después de ese análisis del partido frente al Bayern, que le queda un calendario no tan duro, pero la verdad que tampoco fácil, porque le queda el Gladbach, le queda el Hoffenheim, le queda el Wolfsburgo, le queda el Leverkusen de distante, partido seguramente más difícil que le quede, y en la última frente al Holstein Kiel. Por eso, bueno, veremos si le alcanza o no con esos 5 partidos para meterse en alguna competición. Veremos si en la Conference, veremos si en la Europa League, veremos si en la Champions, veremos si es nada, si el equipo no termina clasificando a ninguna competición el año que viene. Y la verdad que estaremos hablando de una temporada totalmente desastrosa, aunque a día de hoy tampoco que la temporada del Dortmund sea muy positiva que digamos, pero si directamente ya el equipo la temporada que viene no juega en Europa, y bueno, ya estaríamos hablando, por supuesto, casi que de una catástrofe, y que también sería consecuencia de las malas decisiones o de las cosas mal que viene siendo el club en los últimos años, que terminan desencadenando en, bueno, veremos lo que puede pasar a final de temporada. Así que también seguramente estemos pendientes de lo que pase con el equipo en esas últimas jornadas de liga. Y después, bueno, no mucho más, creo que para finalizar también hablar un poco de Barcelona, ya que estamos, veremos. Mañana también estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pase en esa eliminatoria del Inter ante el Bayern. Por supuesto, siguiendo lo que haga el Bayern, que veremos si puede remontar la serie o no. Un partido complicado que tiene el conjunto de Kompany, pero bueno, veremos si logra remontarlo. Hoy fue un día de las casi remontadas, milagrosas, porque el Dortmund quedó a 2 goles y porque el Aston Villa quedó a 1 gol, justamente de forzar el alargue frente al PSG. Entonces fue un día de las casi remontadas. Bueno, veremos mañana si es un día de las remontadas, de las remontadas, no de las casi. Por eso, bueno, mañana el Bayern, por supuesto, que tendrá que dar vuelta a la serie frente al Inter en Italia. Partido muy, muy complicado, pero bueno, estaremos pendientes, por supuesto. Y si el equipo de Kompany pasa a la siguiente fase, bueno, ya sabe que tendrá al Barcelona en la siguiente instancia. Así que bueno, también, por supuesto, estaremos pendientes de lo que pase mañana o lo que pase hoy. Posiblemente esto lo esté subiendo a miércoles, así que bueno, seguramente hoy mismo estaremos hablando de lo que deje esa serie entre el conjunto de Inzaghi y el conjunto bávaro. Así que bueno, el Barcelona, como decía, la verdad que es un partido que creo que le deja ciertas dudas, pero bueno, yo lo sigo poniendo igualmente como el máximo aspirante a ganar esta Champions. Sabemos que después pasó el PSG,
Pero bueno, también mañana con lo que pase con el Arsenal y el Real Madrid, que también de ahí saldrá el rival del conjunto de Luis Enrique, pero bueno, insisto, después no mucho más de lo que haya dejado esta eliminatoria, de esta eliminación del Dortmund, que igualmente creo que termina siendo una buena Champions, porque la verdad que en la previa, o lo que fue en los primeros meses con Sahin, no muchos esperábamos que llegue a cuarto de final, lo termina haciendo, y bueno, dentro de todo, si bien creo que el Dortmund creo que tampoco estaba para mucho más. Entonces, bueno, termina siendo una edición más o menos rescatable o positiva dentro de una muy mala temporada, como decía antes, del club en varios factores. Así que bueno, no mucho más. Por supuesto que los leo en comentarios con los que les haya llegado esta eliminatoria. Por supuesto que piensan si mañana va a pasar, o si hoy mismo va a pasar el Bayern ante el Inter, si va a remontar la serie o no. Bueno, cualquier cosa, por supuesto, que los leo en comentarios. Como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que den like al video que les gustó, que activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes sociales, me sigan en mi canal principal y bueno, ya saben todo lo demás. Así que bueno, hasta aquí el video. Me despido. Este fue mi análisis de la eliminación, de la victoria del Dortmund ante Barcelona, pero eliminación al fin frente al conjunto de Hansi Flick. Así que bueno, ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.